Capítulo 9. Los guardias no percibieron su cuerpo difuminado mediante sus poderes telequinésicos, cuando se deslizó justo por su lado y se adentró en la oscuridad de la tranquila noche a las 4 de la madrugada. El Consejo había hecho una minuciosa valoración y ubicado ese laboratorio en un área suburbana basándose en la creencia de que allí, entre civiles, no sería descubierto y atacado. No deberían haber sido tan ingenuos. Tras fundirse con las sombras de la calle de enfrente, comprobó los edificios a cada lado del laboratorio, dispuesto a erigir un escudo telequinésico a fin de garantizar la seguridad de los mismos, pues a diferencia del Consejo, él no consideraba a las víctimas humanas como daños colaterales inevitables. Su precaución resultó innecesaria. Ni siquiera una chispa había escapado de los confines del recinto que era el objetivo. Un golpe perfecto. Unas luces comenzaron a parpadear a uno y otro extremo de la calle, al tiempo que el personal de seguridad salía en tromba del recinto buscando un rastro que se había enfriado en cuanto él se había marchado. Habían tardado al menos 20 minutos en reaccionar. Menudos chapuceros. Quienquiera que estuviese dirigiendo aquel grupo operativo se había vuelto un engreído, gracias a que durante más de un año nadie había sido capaz de detectarlos. Era la justa reacción con la que Jude y el fantasma habían contado. Satisfecho, echó un último vistazo a las llamas que se iban consumiendo rápidamente y dio media vuelta para atajar atravesando el oscuro patio trasero de una casa familiar. Mientras se movía por el jardín y esquivaba el columpio, la oscura ventana del segundo piso atrajo su atención. Aquella era la habitación de un niño, un muchacho mitad humano, mitad cambiante, con más energía que coordinación. Jude le había visto varias veces durante sus visitas para explorar el área. La presencia del niño había hecho que el laboratorio secreto al otro lado de la calle fuera una obscenidad aún mayor, porque lo que había estado perpetrándose en ese lugar tenía como objetivo destruir la mente y la vida de otros niños como aquel. La luz del cuarto se encendió al fin cuando Jude escaló la verja trasera con una agilidad que hasta un gato habría envidiado, y aterrizó en un patio todavía más oscuro. Esa casa estaba vacía y seguiría estándolo durante varios días. Jude había hecho los deberes. Desactivar la cerradura con alarma apenas le llevó 15 segundos. Una vez dentro, se apoyó contra la puerta y no avanzó más allá. Esa gente no le había invitado y no iba a violar su refugio. No obstante, cuando intentó relajar el cuerpo y la mente sin quedarse dormido, un truco que todos los soldados aprendían pronto, descubrió que no era capaz de hacerlo. Sentía una presión en la parte posterior del cráneo, una fuerte opresión que podría haber tomado por un intento de penetrar en sus escudos si no fuera porque parecía procederse de su propia mente. Revisó de nuevo su armadura básica contra los ataques psíquicos. No había fisuras. Estaba a punto de ahondar cuando la presión cesó de repente. Incapaz de seguir su origen, achacó el problema a la falta de sueño y puso la mente en modo descanso y reparación. Su concentración era tan grande que no era de extrañar que se le pasara por alto la reveladora firma de aquella opresión mental, predecesora de algo mucho más peligroso que cualquier arma así. Salió de la casa 3 horas más tarde para mezclarse sin llamar la atención en el fluido tránsito de paseantes y personas que hacían footing. Más de un cambiante le había dicho que parecía un sí sin importar cómo se vistiera, de modo que había pasado tiempo observando a jóvenes humanos y a machos cambiantes y ahora imitaba su despreocupada manera de caminar. Pero no era algo natural para él. Era un soldado, con el porte de un soldado, y eso jamás cambiaría. Se cruzó con patrulla así, sin contratiempos, consciente de que estaban escaneando mentalmente a todo aquel que pasaba. Lo que percibirían en él serían los pensamientos confusos de un varón humano con resaca. Entretanto, él les observó con atención. Los uniformes negros eran iguales a los de otras unidades de las fuerzas Sí, salvo por la pequeña insignia dorada prendida en el hombro izquierdo. 2 serpientes entrelazadas en combate. Lo reconoció de inmediato. Esos hombres formaban parte del ejército privado de Ming Le Bon, lo que significaba que el consejero había estado a cargo de esa pequeña empresa. No era lo que había esperado, habida cuenta de la proximidad de Nikita Duncan al área. La sede de Ming, por otra parte, se encontraba en Europa. A menos que Ming hubiera decidido cambiar de localización, quizá para seguir el rastro de una flecha rebelde.
Jude no había regresado cuando Brenna fue a buscarle después de despertar del sueño plagado de pesadillas que la había dejado empapada en sudor y con los ojos arenosos. ¿Dónde estás? Deseaba gritar, pues estaba desesperada de encontrarle. ¿Gritar? La reacción era tan poco propia de ella que hizo que se espabilara por completo. Con el ceño fruncido se esforzó por recobrar la compostura. No era una de esas mujeres que se pasaban todo el santo día cachondas, aunque si lo fuera, sabía que le elegiría a él para darse un revolcón. Aquel duro cuerpo de soldado le hacía desear hacer toda clase de cosas deliciosamente eróticas. Se preguntaba si tendría carne suficiente donde hincar los dientes o si era todo puro músculo. Hola, tierra llamando a Brenna Shane. El rostro curioso de Índigo apareció ante sus ojos. ¿Qué haces parada en pleno corredor como si tuvieras la cabeza en las nubes? Brenna esperaba no tener las mejillas tan rojas como creía. ¿Qué estaba pensando? Ah, claro. Se sentía atraída por Jude, pero el intenso deseo sexual que la dominaba no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Había pasado una mala noche, y eso la había dejado un tanto atontada. Un momento. Ya tenía la respuesta. Quería hablar contigo. Índigo sacudió el pulgar por encima del hombro. Acompáñame. Tengo una sesión matutina con Su Majestad. ¿Con quién? Con Siena. Soy una cardinal y no necesito entrenamiento en combate, Lauren. Malditos jóvenes. Todos se creen invencibles. Índigo frunció el ceño. Bueno, ¿qué pasa? El asesinato, dijo preguntándose si Jude tenía conocimiento de la rebeldía de su sobrina. ¿Tienes alguna información? Índigo adoptó una expresión hermética. Es de información restringida y la última vez que miré, tú no formabas parte de la seguridad. Tengo derecho a saberlo. Brenna apretó los dientes. ¿Lo hizo un sí? Para su sorpresa, Índigo respondió sin más objeciones. No lo sabemos a ciencia cierta. No se captó ningún olor característico, pero sabemos de sobra que no todos los sí desprenden ese hedor metálico. Ninguno de los Lauren olía así. Índigo no tuvo que señalar qué miembro de la familia poseía la capacidad para cometer el crimen. Con el corazón en un puño, Brenna agarró a la teniente del brazo. ¿No puedes creer en serio que pudo haber sido Jude? Él no... ¿Hasta qué punto le conoces, Brenna? Índigo sacudió la cabeza. Ese hombre es una jodida sombra. No creo que fuese él. De haberlo sido, no habríamos encontrado un cuerpo. Pero te engañas si crees que no es capaz de ejecutar a nadie. A Brenna se le formó un nudo en el estómago. ¿Podría haber sido uno de los nuestros? Yo no te he contado nada. Índigo entrecerró los ojos, del mismo color que su nombre. Joder, ni siquiera sé por qué te lo cuento. Puede que para cabrear a tus hermanos. ¿Por qué dejas que se salgan con la tuya con toda esa mierda de la sobreprotección? Brenna no quería hablar de aquello en esos momentos. Me estabas hablando de Timothy. La otra mujer soltó un bufido. Ah, encantador hijo de puta. Tenía mucha labia, por lo que conseguía meterse en camas a las que no debería haber tenido acceso. Eso no es un motivo. Los lobos eran muy sexuales, y los machos sin pareja a menudo saltaban de una cama a otra. En cuanto a las parejas, jamás eran infieles. Si alguien se hubiera cabreado por haberle robado a un amante, simplemente le habría desafiado para demostrar su superioridad. Una pelea, pero no la muerte. Sí, lo mismo pienso yo, pero es una pista. Y ese no es el único lío en el que se había metido. Había evidencias de que Timmy consumía drogas. Si por la razón que fuera amenazó con delatar al cabrón del camello, y este era uno de nosotros, bueno, todos sabemos la opinión que Hawk tiene de las drogas. Brenna asintió. La habría abierto en canal al muy cabrón. Que alguien de su clan pudiera ser tan malo como para trapichar con drogas la dejó pasmada. ¿No era Jax, verdad? Preguntó con renovado espanto. No estaba descompuesto. La droga, creada por los Sí, tenía un efecto devastador en el cuerpo de los cambiantes. Los dejaba atrapados en medio de la transformación. La muerte llegaba en cuestión de días, sino de horas. No. Índigo se estremeció con desagrado. Se trataba de Robert Crush, o de Rush, como se le conoce en la calle. Una droga diseñada por una sabandija cambiante y adaptada a su fisiología.
Aumenta la fuerza física normal durante el colocón, ¿no? Al tiempo que nubla el cerebro. Índigo sacudió la cabeza. Ay, los adictos al rush se convierten en imbéciles descerebrados que se pasan el rato riendo como tontos. Tim debió de tener mucho cuidado. Nadie le vio nunca colocado. Echó un vistazo a su reloj. Tengo que irme. Si ves a Jude, dile que tengo que hablar con él. Brenna asintió, pero pasaron las horas y Jude seguía sin aparecer. Su frustración se convirtió en preocupación y luego se transformó en ira de forma abrupta. ¿Dónde narices estaba y por qué no había llamado? Te engañas si crees que no es capaz de ejecutar a nadie. Él no es el tipo de hombre que necesitas. Intentó ignorar las voces, pero una parte de Elia les prestó atención. Una parte de Elia por fin había empezado a comprender. Jude se reunió con el fantasma en la iglesia del Padre Pérez, después de haberse duchado en el pequeño cuarto que el párroco tenía para esa clase de situaciones. Aún no era mediodía, pero bien podría haber sido medianoche en la antiquísima cripta situada debajo del luminoso edificio. ¿Por qué crees que algunos humanos sienten la necesidad de enterrar a sus muertos? La voz procedía de las profundas sombras donde convergían dos paredes. Los cambiantes dejan que sus muertos se conviertan en polvo. Jude no tenía ni tiempo ni ganas de enfrascarse en una discusión filosófica. Quería regresar a la guarida y comprobar si Brenna estaba bien. Parecía que la charla con Fight le había ayudado, pero si había tenido más sueños de aquellos, podría tener problemas. Y él era el único en quien confiaba lo suficiente como para acudir en busca de consuelo. ¿Existen más laboratorios? Fue directo al grano, plenamente consciente de que su apremio por ver a Brenna era una brecha menor del silencio, el primer paso en el sendero hacia la tentación. No la tocaría, se justificó. Simplemente se aseguraría de su bienestar. Por supuesto. Pero el que has desarticulado esta mañana era el más importante. ¿Estás seguro? Con Ming de por medio, tal vez tendríamos que buscar en Europa. No, eso es lo que hubiera preferido el consejo. Hay un problema con la científico jefe, Ashaya Aleine, que se niega a trasladarse. Debe de tratarse de algo gordo si no han desoído sus objeciones. Nadie se enfrentaba al consejo sin una razón de peso o sin tener un as en la manga. Estoy en ello. Toda la información sobre ella es restringida. Todo está clasificado. ¿Conoce su designación? Es una CM con un 9,9 en el gradiente. Qué raro. Los sí tan poderosos tendían, en su mayoría, a rebasar la frontera del 0,1, que los separaba del rango de cardinal. Jude siempre había considerado que su estatus de telequinésico de 9,9 era una ventaja. La telequinesia combinada con su habilidad telepática de 9,4 hacía de él una amenaza mayor que muchos cardinales, pero no poseía los ojos estrellados que delatarían su poder. Si se esforzaba, podía incluso parecer inofensivo. ¿Cuánto daño hemos causado? Puede que solo hubieran pasado unas horas, pero la información viajaba rápido en la CINET. Informes no confirmados aseguran que el prototipo ha sido destruido. Si es cierto, les llevará por lo menos 6 meses reconstruirlo. No obstante, si eliminamos a Aleine de la ecuación, les retrasaremos años. Ella es el cerebro de todo el proyecto. Jude había matado antes, y lo había hecho con total eficacia. Ninguno de sus blancos había sido catalogado como una ejecución, mucho menos rastreado hasta el escuadrón de las flechas. Necesito más información antes de tomar una decisión. Ya no confiaba en nadie cuando se trataba de ese aspecto de sus habilidades. De todas formas, quiero esperar un poco. Puede que acabemos necesitando la información que tiene en la cabeza. El fantasma hizo una pausa. La necesidad de regresar a la guarida apremiaba a Jude a zanjar el asunto y a marcharse. ¿Qué? He oído rumores de que Aleine podría no apoyar el implante P. Que fuera ella la científica a cargo de desarrollar el implante, a pesar de no apoyarlo, no era una contradicción propiamente dicha. El Consejo siempre se había asegurado de la cooperación de todo aquel que le interesaba. ¿Qué probabilidades hay de convertirla? Prácticamente nulas. Ha formado parte de la subestructura del Consejo desde los 17. Toda su familia se reduce a un hijo de 4 años. Keenan Aleine vive lejos del laboratorio, en un apartamento en San Diego. ¿Con su padre? Los sí engendraban hijos mediante un contrato de fertilización. La custodia dependía de los términos de cada contrato. No,
El niño está bajo la protección del consejo. Vive en el mismo edificio de la familia Rick Smitey. Qué oportuno. Eso mismo pienso yo. Intentaré confirmarlo. Jude se dispuso a dirigirse hacia la salida. Envíame la información en cuanto la tengas. Los túneles de los Snowdancer estaban relativamente tranquilos cuando regresó, pero se tropezó con Índigo casi de inmediato. En sus ojos podía verse la sospecha. ¿Dónde estabas la noche en que murió Tim? Se trataba de una pregunta inesperada. Las circunstancias le habían llevado a creer que la teniente de los Snowdancer confiaba en él. Estaba claro que se equivocaba. Estaba solo, en mi cuarto. Y no se puede corroborar. Es una lástima que no tengas a un CJ aquí que pueda explorarme la mente. Por el amor de Dios, no me vengas con esas. Índigo le fulminó con la mirada. Estoy hasta el moño de los hombres y sus actitudes. Tenía que preguntarlo, y lo sabes. Dicho eso, se marchó. Sin estar muy seguro de qué era lo que acababa de pasar, Jude continuó hacia su cuarto. O esa había sido su intención. A mitad de camino se dio cuenta de que se había dirigido hacia el de Brenna, y que su necesidad de verla no era una fisura menor en su condicionamiento. Se detuvo, pues no podía permitirse aproximarse a ella cuando estaba tan cerca de lo que podría ser un ataque homicida. Requirió un considerable esfuerzo por su parte volver al camino correcto. Pero no llevaba ni 5 minutos en su cuarto cuando le llamaron a la puerta. Sabía quién era, aunque eso no le impidió abrir. Brenna pasó por su lado y entró en la habitación con las manos en las caderas. Tenía unas profundas ojeras y marcadas líneas a ambos lados de la boca. Has tenido más sueños. Cerró la puerta, aunque en su cerebro había todo tipo de señales de advertencia activadas. Brenna exhaló con los labios fruncidos. ¿Dónde has estado?, preguntó en lugar de confirmar su suposición. Jude no estaba acostumbrada a que nadie le esperase. El que ella lo hubiera hecho provocó una reacción lo bastante intensa en él como para que cruzara los brazos y se apoyara contra la puerta. No te incumbe. ¿Que no me incumbe? Apretó los puños. ¿Tanto te habría costado dejar el teléfono encendido? Jude había necesitado actuar en el más completo silencio. El laboratorio tenía unos sistemas de detección de intrusos increíblemente sofisticados. No se me ocurrió que intentarías ponerte en contacto conmigo. Era la verdad. Estaba habituado a estar solo, sobrevivir solo. Era un requisito necesario de su don particular. Pero Brenna no solo había notado su ausencia, sino que se había preocupado por él. Su reacción hacia ella se hizo más intensa, lo suficiente como para causarle una ligera respuesta dolorosa. Los detonantes del dolor eran una parte fundamental del silencio. Castiga de forma brutal a un niño por hacer alguna cosa y pronto aprenderá a no hacerlo, aunque eso significase enterrar sus propias emociones. Ese recordatorio, más que el dolor en sí, fue lo que le hizo decir las siguientes palabras. Tú y yo no tenemos una relación que conlleve un compromiso de disponibilidad constante. No digas eso, respondió Brenna con voz áspera. Hay algo entre nosotros y no intentes fingir que no es así. Jude descruzó los brazos. No hay nada, porque él no podía darle nada, ni siquiera el consuelo que tan claramente necesitaba, el consuelo que había esperado toda la noche recibir de él. En lugar de estar allí para apoyarla, había estado fuera llevando a cabo un acto de violencia. Pululas a mi alrededor porque te ayudé durante el proceso de curación. Es una reacción psicológica normal. No eres como todo el mundo dice. Brenna se negó a apartar la mirada. Yo veo cómo eres. Tú ves lo que yo quiero que veas. Jude se apartó de la puerta. Será mejor para ambos que hables con Fight o con Sascha la próxima vez que tengas alguna duda. Parece que te estás atando emocionalmente a mí en exceso. Brenna le gruñó. Un sonido grave y gutural que resultaba incongruente procediendo de una garganta tan esbelta. Si fuese una mujer violenta, te sacaría los ojos por lo que has dicho. Jude le sostuvo la mirada. No importa cuánto presiones, seguiré siendo un sí. El silencio es lo que soy. El protocolo le había salvado de convertirse en un asesino en serie, haciendo de él un asesino autorizado. A veces, ninguna opción era buena. Búscate un cambiante que te dé lo que necesitas. Yo no quiero complicaciones.